Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, acá estamos con la materia de educación cristiana, ¿sí? Perteneciente al IETEL, Instituto de Educación Teológica por Extensión. Y bueno, quería hoy hablarles de la lección 7 y la 8, ¿tá? Espero que la puedan ver porque es muy linda, es muy importante. Quiero hablarles un poquito sobre los diferentes enfoques de la enseñanza. Bueno, tenemos el docente terapéutico, que le llaman, ¿tá? El educador cristiano puede dar en su rol de docente varios enfoques, ¿no? No significa que uno sea mejor que el otro, pero se pueden unir y se pueden dar de forma simultánea, ¿tá? Por ejemplo, existe el profesor terapeuta, y para los que no sabemos qué es un terapeuta, bueno, es el que brinda buena calidad de vida al que mejora, por ejemplo, a quien está tratando, ¿verdad? Y bueno, es muy importante ser también en algunos casos un poco terapéutica, ¿tá? Porque justamente el terapeuta lo que hace es ayudar al ser, ayudar a la persona, ¿tá? Es el enfoque que tiene en cuenta todo lo que es la persona, el carácter y la formación. En la educación cristiana se necesitan maestros capacitados como personas terapéuticas, o sea, que ayuden, que mejoren a las personas que están educando, ¿verdad? A los alumnos, bueno, que sean restauradores y formadores de vida y generadores de cambios, ¿verdad? Eso es muy importante tener en cuenta de que el educador cristiano tiene que tener esos enfoques, porque esos enfoques son buenos para los alumnos, para las personas, y bueno, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que generar cambios en las personas por las cuales estamos formando. Yo estoy hablando de aquellos que ejercen educación cristiana, que son maestros de escuela bíblica, que son profesores de instituto o se están formando para ser profesores de instituto y que tienen el ministerio, ¿no?, de parte del Espíritu Santo de enseñar, o sea, el ministerio de ser maestro, ¿tá? Luego está el docente ejecutivo, que es aquel que organiza, ¿tá? El ejecutivo organiza, dirige el proceso de aprendizaje, le provee herramientas a los alumnos para desempeñarse en el área correspondiente, ¿tá? Este docente ejecuta, manda, gerencia, usa técnicas para producir un aprendizaje. Bueno, luego tenemos también ser enfáticos y ser claros en cuanto a que la persona, el catedrático, el maestro, ¿no?, que sabe, y es verdad que si es verdad esto, ¿no?, que si solo se centra en enseñar una exposición, más allá de ser una exposición brillante, de ser un enseñador brillante, ¿tá?, pero no cubre otros aspectos dentro de lo que es el aprendizaje, no será de mucho provecho, ¿tá? Pero eso no quita, ¿tá?, en cuanto a la profundidad que tiene en sus exposiciones, que son aprovechables, que son más son más desafiantes y también son motivadores para el estudiante, ¿tá? Ser profesor que sabe mucho es muy positivo, ¿tá? Pero siempre que ese saber no se torne en una excusa para adquirir o tener comportamientos soberbios o orgullosos, o sea, creerse superior, ¿tá? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vamos a hablar un poquito del docente terapeuta. En la perspectiva del terapéutica, el propósito primordial es capacitar al estudiante ¿para qué? Para que se convierta en un ser humano auténtico, ¿tá? Una persona capaz de asumir la responsabilidad
por lo que es y por lo que tiende a ser. Una persona capaz de tomar decisiones que definan su carácter como desea que sea definido. ¿Tá? Convertirse en un ser humano auténtico es una finalidad bíblica. Cuando hablamos de la persona auténtica, estamos hablando de una persona genuina, de una persona verdadera, de una persona honesta, sincera, ¿tá? Y una persona más que nada responsable, ¿tá? Tiene que estar presente todas esas características en la formación del carácter de un hijo de Dios. Otra finalidad importante es desarrollar una persona que sea capaz de tomar decisiones. El estudio desarrolla muchas cosas en la mente de la persona, en el corazón de la persona. Te madura, te levanta, te abre una perspectiva diferente del mundo y de cosas que uno va aprendiendo, ya sea a nivel bíblica y a nivel secular, ¿tá? Y bueno, y también el conocimiento te ayuda a tomar decisiones concretas y correctas, ¿no? Una meta loable es pensar en ayudar a la gente a través de la enseñanza, y miren qué importante para crear un carácter decisivo dentro de la voluntad de Dios. Cuanto más profundizamos en el aprendizaje de la palabra de Dios y de todo lo que esto conlleva, es cuando nos adentra o nos enfatiza el hecho de hacer la voluntad de Dios, ¿tá? El objetivo principal es que los estudiantes no solamente tengan conocimiento, ¿no? Sino que también sean y desarrollen, ¿tá? Poco a poco la capacidad de reflexión, de analizar y de tomar también decisiones conscientes sobre su propia vida y su futuro, evidentemente con la base de la palabra de Dios, ¿tá? El docente, el profesor, el maestro de Biblia ayuda al estudiante al descubrimiento del ser. Cuando hablamos de descubrimiento del ser, estamos hablando de un autoconocimiento, o sea, la aceptación de la propia identidad, tanto a nivel personal como el mundo que lo rodea, ¿no? Que seamos conscientes de quiénes somos, ¿tá? Del significado de los valores de la vida y también de la identidad que quiere lograr, ¿tá? En el enfoque terapéutico de la docencia, el docente no debe ignorar las características individuales de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Es bueno que las utilice como herramientas para facilitarle el aprendizaje, ¿tá? Este enfoque se centra en la empatía y la comprensión de las necesidades de cada estudiante para promover su desarrollo integral. El docente que adopta este enfoque no acepta responsabilidad de trasladar ciertos conocimientos y habilidades desde cierta fuente exterior hasta la mente del estudiante. En cambio, acepta la responsabilidad de ayudarlo a hacer la elección de adquisición de conocimientos de cierto tipo y apoyarlo para adquirir ese saber y utilizarlo para afirmar su personalidad. O sea, va como en paralelo con el estudiante, como que lo acompaña, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso de meterse un poco en el cosmos del estudiante, ¿no? En la vida de él, para poder ayudarlo y para que él pueda aprender, ¿no?, de lo que uno le enseña. Luego tenemos el docente ejecutivo, que es como un gerente, una especie de gerente de los tiempos de clase, como una persona que toma decisiones sobre la manera o la forma en que distribuirá el tiempo de los estudiantes dentro del aula, ¿tá? Y también una de las cosas importantes es que se identifican otros elementos que también pueden ejercer influencia primordial sobre la eficacia, ¿tá? O sea, sobre la eficacia
vamos a decir así, que puedan tener los esfuerzos del profesor, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, primero, las indicaciones, que son como mapas o carteles de señales. El docente las utiliza para alertar a sus alumnos sobre lo que hay que aprender y el modo en que puede alcanzar ese aprendizaje, ¿tá? 2. Lo mismo puede decirse en el caso de la retroalimentación evaluativa, mediante la cual los docentes corregimos rápidamente los errores tanto de las tareas escritas como de las orales, ¿tá? Tercero, el refuerzo, que va desde una sonrisa eficaz o fugaz, podríamos decir, que somos sonrientes, simpáticos, pero también hacemos algún tipo de observación en cuanto a los boletines o en cuanto a la calificación o al rendimiento del alumno, y bueno, y muchas veces se puede llegar a dar recompensas más tangibles, en el caso de los niños, como darles un caramelo, darles un regalito, ¿tá? Que eso también es un elemento vigoroso y es una técnica de enseñanza, ¿tá? Porque justamente motivas al alumno, y bueno, y lo que sí se va a requerir es un buen empleo de la experiencia y de la intuición, ¿no? De la intuición, ¿tá? Otro aspecto del enfoque ejecutivo es la oportunidad de aprender, ¿tá? De aprender. Es dar a los alumnos posibilidades de aprender de lo que se les enseña, ¿tá? Muchas veces hay profesores que ofrecen muy pocas oportunidades ¿no? a sus alumnos para introducirse en esos asuntos, por ejemplo, con la profundidad en la que se requiere. Pero es muy importante que se les dé materiales y una preparación adecuada, ¿tá? A los alumnos, para que ellos, bueno, también puedan ser en parte protagonistas de lo que ellos mismos están aprendiendo. Es por eso que el profesor muchas veces desafía al alumno, ¿tá? Exigiendo la realización de trabajos extra, ¿tá? Por eso muchas veces el profesor, digamos, por decirlo ejecutivo, es aquel el que manda tareas para ayudar, para autoevaluar, para evaluar, ¿no? Y todos estos rasgos en el enfoque ejecutivo de la enseñanza tienen una faceta interesante, ¿no? Y todos ellos atribuyen un elevado valor al aprendizaje, ¿tá? O sea que de lo que ya está aprendido se mandan tareas extras para reafirmar el aprendizaje. Y luego está el docente, que es como una especie de detective, ¿tá? Este rol es demostrar que es menester que el maestro está dispuesto a resolver ciertos problemas del alumnado, ¿no? Que no son precisamente cognitivos, ¿no? O sea, de conocimiento. Todas aquellas dificultades que exceden el programa de estudio, por ejemplo, la planificación para cada hora de clase o los temas concernientes a las materias de estudio. Atañen también un proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces pueden haber inconvenientes o problemas, ¿tá? Ya sea de manera notoria o a través del tiempo uno va descubriendo, ¿tá? Cosas que se les complica a los alumnos, ¿tá? Estos problemas pueden tener varios rótulos, como ser psicológicos, físicos, mentales, espirituales, problemas relacionales, en fin, trastornos de aprendizaje, ¿tá? Pueden haber muchos. Y el maestro, el profesor, debe analizar la problemática que se despliega en un proceso de aprendizaje. Un docente de alma, cuando yo estoy hablando de un maestro escuela bíblica o de un maestro instituto o de un maestro, digamos, de alguien que el pastor, porque el pastor también es maestro en algunas oportunidades, pero cuando está este ministerio dentro de la iglesia, muchas veces el pastor delega
algunos trabajos como ser, por ejemplo, los discipulados, ¿tá? Las clases de bautismo, discipulados, escuela bíblica para grandes, escuelas de obrero, ¿tá? En fin, y es muy importante que tengamos esa vocación, o sea, que tengamos ese llamado de parte de Dios, porque si no, no funciona correctamente, ¿está? No podemos ser profesores porque nos piden que demos clase o porque de repente nos ven con cara de inteligencia, ¿está? Y piensan que somos unos bochos en ese aspecto, pero no tenemos el llamado para maestros. Es necesario que haya, una persona o que la persona tenga el llamado de parte de Dios para enseñar, el llamado, ¿no? Porque un docente de alma no deja pasar situaciones en las que se pueda enseñar, corregir, redarguir, que ahí cuando hablamos de redarguir hablamos muchas veces de reprender o de corregir cosas que, ¿no? De enseñar cosas, bueno, podemos decirlo de la forma más sencilla, de rezongar muchas veces cuando se sabe que hay cosas que no se hacen, pero las hacen. Entonces hay que corregir de una manera, ¿no? media fuerte, o también el hecho de sanar corazones heridos, ¿no? Porque no es solamente el profesor aquel que rezonga y que habla fuerte, sino es aquel también que puede ayudar en situaciones que ameriten el momento. También tenemos que tener ese tiempo de ayudar a nuestros alumnos, de aconsejarlos, de ayudarlos, de consolarlos, de abrazarlos si es necesario, en el caso de un dolor, de una herida muy grande, de hacer silencio cuando la persona está llorando, desahogándose. O sea, hay un montón de formas en las que el profesor también tiene que tener ese pequeño receso, ese pequeño tiempo, ¿verdad? La educación en todos los ámbitos debe partir de la necesidad del alumno. Si la enseñanza cristiana no provee soluciones, ¿tá? Criterios metodológicos, por ejemplo, para resolver las dificultades más urgentes de una persona, no tiene demasiado provecho. Por eso el profesor tiene que ser un poquito de todo, un poquito terapéutico, un poquito ejecutivo y también detective y ahí nada más, ¿no? Un docente debería inmiscuirse un poquito en la vida de los alumnos, ¿tá? Porque justamente no es el hecho de saber o de curiosear el problema del otro, sino que hay que entender bien esto. Lo que se quiere transmitir, lo que un docente debería transmitir, ¿tá? Es transferir, por ejemplo, el aprendizaje, ¿tá? Que a su vez consiste en proveer medios para que pueda ser aplicados en situaciones concretas, o sea, ya ayudar al alumno. Y muchas veces, a menos que conozcamos esas situaciones, no podremos, miren lo que les voy a decir, no podremos orientar debidamente a nuestros alumnos en la aplicación de la teoría que le estamos proveyendo, ¿tá? Por eso es importante saber que no todos los alumnos se les puede enseñar de la misma manera, porque podemos enfrentarnos a diferentes situaciones y es bueno que sepamos qué situaciones son para transferir el conocimiento de lo que nosotros estamos enseñando de una manera correcta, sana y que el alumno lo entienda, ¿tá? Como maestros cristianos debe ser la meta seguir el ejemplo que nos trazó Jesús, ¿tá? Él se interesaba por suplirle a sus alumnos no solo la teoría, sino las soluciones a diferentes situaciones concretas en las cuales se encontraba aquel que lo escuchaba, ¿tá? La educación serviría de poco si no se extiende las herramientas necesarias que permitan avanzar ante las divergencias cotidianas, ¿tá? Una forma interesante de conocer a los alumnos es elaborando fichas, ¿no?, que contengan la información suficiente y de una manera natural y consensuada. Tampoco estar extorsionando a las personas para que te cuenten lo que les pasa, ¿tá?, en su vida privada. En tales casos, si ellos no se quieren abrir y no quieren contar sus problemas, los dejamos ahí, pero no podemos nunca faltar a la ética,
¿tá? Lo importante es ayudar al alumno a vencer su dificultad. Y para lograrlo, nada tan eficaz como aprender a escucharlo. ¿Se dan cuenta? Los alumnos, que ellos tienen que ver, los alumnos tienen que ver que nosotros, los profesores, los maestros, los pastores, los líderes que estamos cuidándolos, nos interesan. Ellos deben de saber eso. Luego tenemos el docente como profesional. El educador cristiano tiene que ser una persona preparada. Para eso hay un montón de formas de nosotros aprender. En las iglesias tenemos los estudios bíblicos, bueno, tenemos los seminarios, tenemos cursos, es bueno. Y una de las cosas más importantes, por no decir la más importante, es que el Espíritu Santo debe estar en la persona. En lo personal tendría que estar bautizado con el Espíritu Santo. El educador cristiano tiene que ser una persona preparada para poder ser autoridad en muchos asuntos. Se espera que el maestro sepa sobre cierto tema o el tema que va a educar, tiene que saber más que sus alumnos y por eso lo tienes que enseñar. La iglesia debe avanzar con un liderazgo especializado. Por eso es importante, porque vienen personas con diferentes temáticas y problemas y nosotros como maestros, como líderes, como siervos de Dios, siervas de Dios, tenemos que saber cómo confrontar la situación y cómo darle soluciones a las personas. Tenemos que saberlo hacer, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que pedir la guía del Señor y tenemos que saber. Por eso es importante. Algunos cristianos le rehúyen a la educación cristiana, pero saben que es importante saber y estar preparado para escuchar. El docente en el mundo, miren lo que les voy a decir, está tratando de ganar un nuevo espacio, un perfil diferente. Todo apunta a la formación, al perfeccionamiento y la capacitación del docente. Pero el mundo cristiano no puede estar ajeno en este acontecimiento. Aún los mismos docentes cristianos suelen tener una imagen debilitada e insegura de sí mismos, porque conocen sus limitaciones respecto a su formación. Por eso es importante. El maestro cristiano, mire, tiene que tener por lo menos 6 puntos o ser características o claves, ¿no? Por ejemplo, tener conocimiento de sí mismo, tener conocimiento del contexto de la enseñanza, o sea, saber lo que va a enseñar, tener conocimiento de los contenidos de lo que debe enseñar, tener conocimiento de las innovaciones de los planes de estudio. No podemos seguir lo que se nos enseñó hace 50 años. Tenemos que ir innovando e irnos actualizando. Tenemos que tener conocimientos de la comunicación didáctica. Tenemos que saber hablar. Tenemos que hablarles claro. Tenemos que ser sencillos. No podemos bajarnos a la vulgaridad. Tenemos que ayudarnos. Y tenemos que justamente tener conocimiento de las ciencias de la educación. El maestro tiene que desarrollar también, aparte de eso, como competencias, por ejemplo, como tomar decisiones, tomar conciencia de que todos los alumnos poseen un potencial de aprendizaje a desarrollar, con estrategias adaptadas a sus necesidades, estilos y ritmos diferentes. No hay aquel alumno que es burro, como decían antes, ¿no? No. Todos tenemos diferentes inteligencias y tenemos que ser conscientes de eso. Por eso es bueno que el docente tome ciertas... yo voy a pasarles después, cuando pueda, a mi grupo especialmente, que va dirigido este video, un test sobre las diferentes, que yo inclusive se los hice a ustedes, a varios de ustedes se los hice, un test de inteligencia. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué inteligencia tiene cada persona, cada joven, cada
adulto. Yo no digo los niños porque los niños de repente, si vos le haces, como le podés hacer ese test a modo de juego, a modo de dinámica, y ahí vas descubriendo un poquito qué es lo que le gusta, cómo le gusta, en dónde se desarrolla más. Y bueno, y el maestro tiene que buscar la forma de que el saber, el conocimiento, o sea, que lo que vos le vas a enseñar, el chico lo aprenda. ¿Me entienden? A la forma en lo que él lo piensa. Porque ellos tienen sus formas, ¿tá? Es como dice acá, tienen sus limitaciones, tienen sus ritmos, y sus necesidades, ¿tá? También, segundo, dominar contenidos y estrategias para que los alumnos construyan su propio aprendizaje y crear situaciones auténticas y activas que promueven aprendizajes significativos. Tercero, estimular la autonomía de los alumnos frente a la construcción de sus propios saberes. O sea, que ellos puedan ejercer lo que están aprendiendo, ¿tá? Y presentar desafíos que despierten el placer de aprender cosas nuevas y aumentar la autoestima. Cuarto, conocer las distintas situaciones socioeconómicas y culturales que pueden influir en los resultados y valorizar e incluir todos los contenidos que provengan de la realidad familiar, social y cotidiana de los alumnos. Por eso es muy importante conocer al alumno. 5. Prepararse para su propio saber. ¿Tá? Como ser conceptos, procedimientos, actitudes y relacionarlos con su valor pedagógico en cada situación, dentro del estilo de la institución. ¿Tá? Sexto, utilizar críticamente la información que surja de los saberes y acciones de los otros docentes. O sea, no significa copiar lo que otros hacen, o libros, o manuales, o cosas que ustedes descubren, ¿no? Sino más o menos como digamos, qué buena idea esta, la voy a aplicar, ¿me explico? Mira qué lindo, bueno, esto yo lo voy a decorar un poco y voy a ponerlo en práctica. O sea, buscar la forma, porque es bueno. Yo una vez le dije a alguien, a mí me gusta copiar las buenas ideas, porque si funcionan, voy a probar, a ver si funciona conmigo también. De repente no funciona, y tenemos que buscar otra forma, pero ¿y si funciona? Entonces es bueno desafiarse a sí mismo y comenzar a hacer trabajos que sean desafiantes para nosotros, pero que a su vez también puedan contribuir positivamente en el aprendizaje del alumno. ¿Tá? Y séptimo, realizar un trabajo participativo de intercambio de ideas, de enriquecimiento con la experiencia de los otros docentes. Es lo que yo les decía. ¿Tá? Intercambio de ideas, bichar, mirar. Hay tantos tutoriales en internet que uno puede sacar alguna cosita que sea positiva y que pueda ayudar en tu trabajo también. Y también tú poder aportar de lo que Dios te ha inspirado a hacer, ¿no? Los maestros cristianos no deben conformarse con la formación que tienen. Deben permanentemente perfeccionarse. Se deben actualizar. Los tiempos cambian. ¿Tá? La tecnología tiene mucha influencia y tenemos que buscarle la forma. ¿Tá? Debemos esforzarnos y prepararnos para ello, usando todos los elementos que tenemos al alcance. Es muy importante. Y bueno, esta es la lección 7. Y ahora vamos a la lección 8. Bueno, seguimos con la lección 8. ¿Sí? La organización de la educación cristiana. Qué lindo que es esta parte, ¿no? Porque estas cosas nos enseñan o nos estimulan a pensar por adelantado. ¿Tá? La organización nos estimula a pensar por adelantado. ¿Tá? Y a no apagar incendios solamente. ¿Tá? Porque a veces también tenemos que apagar algún incendio, ¿verdad? Nos conduce a una planificación específica y por consiguiente promueve actividades equilibradas, seleccionadas y pensadas. Una planificación así siempre tendrá aparejado buenos resultados. Siempre hay que planificar.
como yo les explico a las maestras de escuela bíblica, ¿tá? Siempre se tienen que preparar, siempre. Siempre tienen que tener por lo menos 4 o 5 días o 3 o 4 días antes de su clase, leer la lección, preparar la lección, armar el trabajo que quieren, y si ustedes quisieran agregarles algo más que lo que se les da, lo pueden hacer siempre dentro del tema, todo lo que ayude al aprendizaje de los alumnos. ¿Tá? Así le digo a los líderes de jóvenes, a las líderes de las mujeres, siempre estoy enfatizando que tenemos que hacer una planificación de trabajos y de cosas que se van a hacer. En algunos casos se arman temas, por ejemplo, para todo el año, y dentro del tema central se arma todo el trabajo. Así se hace con las vigilias y así se hace también con los retiros espirituales que hacemos. Siempre hay un tema y dentro de ese tema se arma una planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque da buenos resultados. No se entreveran, no se desesperan con lo que hay que hacer, ¿tá? Es importante saber esto, que no importando el departamento en que esté la iglesia, es muy importante tener en cuenta que sin duda todos tienen que enseñar en alguna área. Las mujeres enseñan a las mujeres, los varones a los varones, los jóvenes a los jóvenes, los niños, los adolescentes, todas las áreas de la iglesia, inclusive hasta la alabanza. Tiene que haber una enseñanza, tiene que enseñarse algo, es importante. Vamos a organizar la educación, organizando la educación. Cuando hablamos de la educación o enseñanza debemos distinguir 2 clases. La educación asistemática, ¿cuál es? Es la natural, es la espontánea. Educación asistemática, lo vuelvo a repetir, es la número 1, ¿no? Esta es la natural, es la espontánea, es la que sin duda todos estamos involucrados. Siempre se transmiten conocimientos, o sea, que todos los profesores no podemos dejar de ser profesores dentro y fuera del aula, digamos, ¿no? Siempre hay algo que podemos enseñar. Estamos sentados tomando mate, un refresco, en una reunión de amistad, amigos ahí con los hermanos sentados, y de repente pasa algo, una situación, o se hace una pregunta en el aire, o se pide algo, se pide una ayuda, y ahí siempre aparece la enseñanza. Todos los que tenemos esa alma de profesor, de docente, siempre algo vamos a enseñar, aún en las charlas más informales, ¿tá? Cuando nos interrelacionamos con otras personas, siempre enseñamos y siempre de alguna manera también estamos aprendiendo, ¿tá? Y luego tenemos la sistemática, que esa ya es la más organizada, la que organizamos la clase, cuando trabajamos con los niños en la escuelita, ¿tá? En los programas de la iglesia, en los institutos bíblicos, cualquier otro desafío educativo, institucional, o sea, siempre nos preparamos en la escuela, en los liceos, en las academias, donde nos toque enseñar. El medio para hacer funcionar la educación cristiana es precisamente el establecimiento de una política administrativa que le ayude a permanecer. Por ejemplo, vamos a ver algunos puntos al respecto. Primero, la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Para qué se usa? El propósito de ella es mejorar la calidad de la enseñanza cristiana. O tal vez crearla de la nada. Nosotros queremos planificar algo y agarramos una hoja, un lápiz, una Biblia o lo que sea, un libro, y ahí empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, y ahí Dios nos da nos da creatividad, evidente, tenemos que orar, tenemos que pedir. Es cuando uno prepara un bosquejo para predicar, es casi lo mismo, ¿tá? Entonces ahí creamos una planificación, ¿tá? Para trabajar, ¿tá? Y es muy importante, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Las metas también deben de ser pensadas en términos de tiempo, ¿tá? Tenemos que tratar de articular los resultados deseados, el esfuerzo que vamos a invertir y las medidas a tomar, y en cuanto que
qué tiempo se va a lograr, en qué tiempo vamos a enseñar lo que estamos planificando. Segundo, hacer una selección de métodos a seguir. Por ejemplo, pensar qué programa será de mayor utilidad y practicidad para las necesidades propias y acorde con la visión o la filosofía de la Iglesia. O sea, tenemos que justamente los temas centrales son muy importantes porque eso nos ayuda a tener una selección del método a seguir. ¿Cómo vamos a seguir si tenemos cierto tema? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? No todas las iglesias trabajan de la misma manera. Algunas son más activas y otras no tanto. Algunas tienen su grupo de profesores, pero otras no. Otras tienen al pastor, que es el que enseña, pero también tienen a un grupo de personas escogidas que son las que enseñan. El otro grupo es el que aprende. Pero en otras oportunidades también hay iglesias que le dan oportunidades a todo aquel que quiera servir dentro del mismo de la enseñanza también. Las fechas ayudan montones, en todo esto de las elecciones. Indican secuencia, marcan un ritmo y ejercen una presión que es necesaria para avanzar. Por eso la planificación, siempre teniendo fechas de qué se va a hacer en cada fecha. Y bueno, eso nos va a ayudar a enfocar bien cuál es el tema, qué es lo que queremos seguir, y de alguna manera, como dice el manual, muchas veces ejercen como una presión, ¿verdad? Para que es necesaria, ¿para qué? Para seguir avanzando. Escoger personas, ese es otro punto. Por ejemplo, la selección de personas que trabajan en la educación cristiana es tan importante que determinará la continuidad de un programa educativo. En la mira podemos tener personas que tengan una carga por la enseñanza, primeramente. La elección de personas que tienen que estar dispuestas a superarse. Por eso es importante, por eso yo digo, las personas que están aprendiendo, ya sea en el discipulado, en la escuela bíblica, en la escuela de los martes, o sea, en los estudios bíblicos los martes y en el IET, son personas que quieren superarse. A esas personas hay que ponerles el ojo, ¿no? Que quieren capacitarse y hacer todo lo posible para crecer. Bueno, quienes trabajan en educación tienen que ser personas educadas, o sea, preparadas. El carácter cristiano, tienen que tener un buen carácter cristiano, tienen que tener madurez espiritual. El fruto del Espíritu son requisitos de la cual el educador cristiano no puede faltarle. Y bueno, el cuarto punto es ser organizados. Trabajar de manera organizada evita esfuerzo innecesario, lo que yo les decía, ¿no? Y por ende el desorden y el caos. Organizarnos para evitar malos entendidos. Por eso es muy importante que haya un supervisor, un presidente de departamento, después con su comisión, tesorero, tesorera, secretario vocal, y el resto del equipo de maestros ahí. Entonces, sabe para dónde tienen que ir. El maestro tiene que hablar con la directora, porque es la que está arriba, y la directora con el supervisor, punto. Entonces, con ese orden evitamos caos. Tampoco tenemos que aprender a no pasar por encima de nuestros líderes, sino respetamos. Muy bien, delegar, eso es otra cosa muy importante. La distribución del trabajo entre líderes, maestros y obreros es fundamental para organizarnos. La obra es de todos, y no solo de los líderes. Seamos conscientes. Supervisar, como en el caso nuestro, como pastores supervisamos varios departamentos, nadie deberá estar molesto porque lo supervisen. Es muy importante. Por el contrario, es una forma de ayudarlo y protegerlo para que pueda terminar bien su tarea. Cuando el maestro, el predicador, el líder comete una falta, nosotros como pastores y supervisores, ¿no? Si somos supervisores de ese departamento, vamos a llamarlo y vamos a hablar con él concretamente para que ciertas cosas se empiecen a acomodar, ¿no?
como dice uno por ahí, acomodar todos los zapallos en el carro. Eso lo aprendí hace unos días. Pero tiene razón, hay que acomodarlos todos, ¿no? Para que no se golpeen, no se rompan, no se lastimen, ¿no? Y ejerzan bien su tarea. La evaluación, ese es el punto número 7. La evaluación es una manera de abrir una puerta a la autocrítica, ¿tá? Que es muy necesaria. ¿tá? Sin embargo, es una forma también de preguntarnos cómo estamos haciendo el trabajo, a ver cómo lo hicimos, dónde podríamos mejorar. La evaluación ayuda a apreciar el desempeño de la persona, del profesor, ¿no? Además, también eso fomenta una iniciativa y creatividad para lo sucesivo, ¿tá? Bueno, modelo de educación en Latinoamérica. Bueno, acá nosotros, por ejemplo, tenemos el asunto de que a mediados del siglo XX, ¿no? Acá estamos en la página 74. Esto hay que leerlo todo, ¿tá? Porque habla de la educación en Latinoamérica especialmente y viene hacia Uruguay. Por ejemplo, se habla en el siglo XX, se habla de muchos institutos que tuvieron las Asambleas de Dios en toda América. O sea, las Asambleas de Dios es una institución que educa. Seguimos. Por ejemplo, en 1960 hubo una comisión de estudios de los institutos de institutos bíblicos en América Latina que se llamó Ceibal, ¿tá? Que no tiene nada que ver con el Ceibal que conocemos. ¿Tá? Luego en el 65 hubo otros que también se formó el Instituto de Superación Ministerial, que es el ISUM. ¿tá? Luego en el 1968 se cambió el nombre de Ceibal a PEC, ¿tá? A Programa de Educación Cristiana. El plan de estudios para los institutos bíblicos, el plan Ceibal, se le cambió el nombre de plan básico y se finalizó y se aprobó la constitución de lo que es el Instituto de Superación Ministerial, el ISU. ¿Tá? Y bueno, eso hoy por hoy está en Argentina y viene también recorriendo diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Uruguay. El Instituto de Superación Ministerial, que fue creado en el 1968, es especialmente para profesores o para obreros ya que ya fueron de alguna manera graduados en diferentes institutos. ¿tá? Eso ofrece al estudiante un año académico completo de estudios avanzados a través de un plan en que el interesado asista a 4 seminarios de 4 semanas y cada uno y cumple 3 periodos intermedios de estudio por investigación y trabajos por correspondencia, que es lo que nosotros, tanto el pastor Noé como yo, vamos a hacer este año. Después tenemos la Facultad de Teología, que esa ya tenemos que tener el 6º del liceo aprobado, o sea, todo lo que es el bachiller completo, más seminario completo e ISUM. ¿tá? Entonces ahí, por ejemplo, se le lleva a una maestría en teología. ¿tá? Es muy importante para aquellos pastores o que quieran o que tengan, digamos, el llamado a ser maestros de instituto bíblico, lo pueden hacer, no hay problema ninguno, no necesariamente tienen que ser pastores, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos la Asociación Teológica América Latina, TAL, ¿tá? Que justamente... Bueno, lo bueno que tiene a TAL, que era lo que yo quería decirles, es que vela por la preservación de la sana doctrina, ¿sabe? Que eso es algo muy importante que hay que cuidar en estos tiempos. Evalúa también y acredita a los niveles de calidad y eficiencia logrados en los institutos bíblicos y también certifica a los profesores de los institutos bíblicos. Es muy importante tener en cuenta estas cosas. Y bueno, la asesoría de los institutos bíblicos, por ejemplo, el Centro de Recursos y Asesoría es un servicio dedicado al perfeccionamiento de los institutos bíblicos y sus cuerpos docentes. Realiza encuentros de educadores cristianos en toda América Latina cada 2 años y talleres para maestros de instituto bíblico que lo desean recibir, como son los, por ejemplo, los talleres y bueno, y todo lo que son los los eventos que se hacen en diferentes países, ¿tá? Para justamente
informarnos más a los profesores y bueno, y ponernos más al día con los cambios y toda eso. Se usan mucho las cumbres para eso también, que justamente lo que hace es innovar un poco lo que es, todo lo que es el tema educación. La asistencia bibliotecaria de América Latina, AVAL, ¿tá? Hay una asistencia bibliotecaria de América Latina que está dedicada al mejoramiento de los recursos bibliotecarios de los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios de América Latina, ¿tá? Bueno, sirve como puente entre los institutos bíblicos y las casas editoras, que son desde ahí donde se venden y nosotros los alumnos compran, ¿no? Y bueno, también está la revista Conozca, que es el órgano oficial del SEC, ¿tá? Y bueno, tiene sus orígenes desde 1965. Esta revista ha ofrecido gratuitamente un nutrido y variado suministro de artículos sobre temas de interés para los maestros de escuela bíblica, en fin. ¿Tá? Esto es más o menos una... A ver, voy a ver si cambio el lugar del celular para poder tenerlo más de frente. Ay, pasa que perdón. Ahí. Ahora sí quedó acomodado. Bueno, vamos al tema 3 que está en la página 77, que habla sobre las leyes del aprendizaje. Lección 8. ¿Tá? Primero, la ley de preparación. El alumno tiene que estar preparado psicológicamente para recibir la enseñanza que se le va a impartir. Por eso a los niños desde pequeños se les va como haciendo una preparación desde los iniciales, ¿no? La parte de preescolar, en fin, ¿verdad? Hasta llegar a la parte escolar y de ahí sucesivamente. Entonces se le va haciendo, ¿no? Como una educación. En cuanto a la preparación, nosotros, por ejemplo, los educadores cristianos, los dividimos por edades. Entonces le damos las enseñanzas bíblicas dependiendo mucho las edades y las necesidades y bueno, de cada alumno, ¿no? Las necesidades y, como dije hoy, por ejemplo, tratar de ayudar al alumno viendo el tipo de inteligencia que tiene, ¿está? Segundo, la ley de adecuación al educando. Las nuevas corrientes didácticas no centran tanto el énfasis en el profesor ni tampoco en los contenidos. O sea, las nuevas corrientes didácticas no se centran ni en el profesor ni tampoco en los contenidos. El principal objeto de todo proceso de educativo es el educando, o sea, el alumno. Es el destinatario de la enseñanza. Por lo tanto, se considera al alumno implicado y tenerlo en cuenta en cuanto a su nivel mental, su disposición, sus conocimientos previos, su perfil psicológico, el lugar donde se encuentra el alumno. Ningún programa de educación cristiana ni clase debería obviar esta ley. Tenemos que ser respetuosos de las limitaciones que pueda tener cada alumno, de los conocimientos, del perfil psicológico que hay, o sea, todo lo que el chico conlleva, la disposición que él tiene para poder educarlo. Por eso es importante, por eso hay varios cursos, ¿tá? Como si llega a haber personas con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, acá hay personas capacitadas, ¿no? que están capacitadas para trabajar con ese tipo de alumnos, ¿tá? También con niños muy bebés, con chicos más grandes, con adolescentes, o sea, con cada uno tiene que haber una capacitación. Luego tenemos, en tercer lugar, la ley de la finalidad, que, como hemos insistido en otros temas, el educando debe tener conciencia del fin que persigue el aprendizaje. O sea, el labor del docente es mostrarle el sentido de su esfuerzo y de su labor como estudiante. Enseñar qué propósito tiene el contenido que deseamos transmitir. O sea, darle una meta a lo que nosotros queremos enseñar, ¿tá? Y que el chico o el alumno o la persona que esté a nuestro cargo lo entienda y lo aprenda. Es altamente constructivo hacer reflexionar al alumno acerca de los beneficios y de la enseñanza que se le propone, ¿tá? Cuarto, la ley del ejercicio activo. Todo conocimiento se aprende mejor cuando se pone en ejercicio. O sea, es importante ayudarlo a que el alumno ejerza,
¿tá? Lo que está aprendiendo. Por eso nuestra enseñanza debe ser dinámica. Quinto, la ley de la vitalización, el objetivismo y el realismo. Esta ley nos habla de vitalizar la educación, es decir, los conocimientos que adquieran vida en el estudiante, ¿tá? Que se adapten a la realidad del educando, ¿tá? Que el alumno pueda relacionar los contenidos con la realidad de su vida y las circunstancias. Por ejemplo, en cuanto a las conductas, ¿tá? Que las conductas, al ser influyentes y poder ayudar al alumno, que el alumno cambie ciertos hábitos, costumbres, ¿no? y digamos, conductas, ¿tá? De ser un chico mundano, por decirlo de alguna manera, a transformarse en un cristiano y que eso se haga parte de su vida diaria, ¿tá? La ley del efecto, o sea, que es el resultado. El resultado es todo proceso educativo que debe ser exitoso. Aunque no todo se traduce en resultado positivo, la meta es que el alumno logre satisfacción en su aprendizaje. O sea, el fracaso produce fatiga, disgusto, en fin. Pero por eso todo educador tendría que evitar por todos los medios que el alumno fracase. Hay profesores que se jactan de haber bochado o aplastado a la mayoría de sus alumnos. El ideal de un docente no es eso. Es lograr que todos lleguen a una meta y que todos lleguen bien con los objetivos cumplidos. O sea, no es bochar a un alumno y tal. Eso no tiene vocación. La persona que hace eso no tiene vocación. Tiene que enseñar y tiene el alumno que aprender. El 7, la ley del ritmo y la periodicidad. Estamos hablando de periodo, ¿tá? Todo proceso de educación requiere un tiempo. Las unidades didácticas o temas propuestos tienen que tener un tiempo marcado, ¿tá? Que aunque podamos tener cierta flexibilidad, no quiere decir que pasaremos toda la vida con un solo tema, ¿tá? Sin tener en cuenta otros. Hay quienes extienden demasiado sus primeros temas y luego no les alcanza la materia para ver toda la planificación. Tenemos que ir, ¿tá? Cada tiempo. Con su profesora Magdalena, que a veces quiero que... Entonces demoro. Tema 4, es el último tema de esta lección. Ahí está, muy bien. Y el último pedacito, que es el Espíritu Santo en la educación. Según Lucas 12:12, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, dice, a la misma hora que debamos de decir cuando tenemos que confrontar alguna situación y bueno, o enfrentar una clase, alguna pregunta. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para decir, ¿no? Porque evidente, existen situaciones donde nuestra capacidad no alcanza, nuestra preparación tampoco, pero la intervención del Espíritu Santo siempre alcanza. Eso hay que tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo nos capacita para llegar a nuestros alumnos y motivarlos, aunque a veces no es una tarea muy fácil, ¿tá? Para que nuestra enseñanza sea relevante y se adapte a la necesidad. Para escoger el contenido que, como sabemos, es de suma importancia y saber qué es lo que vamos a enseñar, ¿tá? Tenemos que utilizar métodos, técnicas y cosas auxiliares para poder lograr una efectividad, ¿tá? Y una de las veces, esperar que el Señor obre poderosamente, porque más allá de la preparación que podamos tener, las verdades espirituales se deben acomodar de forma espiritual, ¿tá? El Espíritu Santo nos ayuda a conocer el estado de nuestros alumnos, ¿tá? Dios a veces nos puede estar hablando, según Proverbios 27:23, que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Nosotros tenemos que cuidar a las personas que estamos enseñando y que estamos formando y preparando, ¿tá? Como educadores, nuestra labor cristiano no se limita a la exposición de una clase, sino va más allá, ¿tá? Muchos de ellos están pasando por luchas, por problemas, no se abren a contar con nadie sus cargas, y bueno, la enseñanza muchas veces puede llegar a los corazones, pero muchas veces no saben cómo aplicarla, ¿ya? Pero una vez más el Espíritu Santo nos ayuda a ministrar con la enseñanza.
En San Juan 16:13 dice, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es la fuerza de fortaleza, es la fuente de la fortaleza y apoyo para los maestros, especialmente ante los desafíos, ante esa labor educativa. El Espíritu Santo nos capacita para orar y comprender la palabra de Dios, y Él es nuestra fuente de poder y nos ayudará a alcanzar la victoria. Amén. Bueno, esto es todo. Lecciones 7 y 8. Espero que la puedan ver y que puedan mirar y prepararse. ¿Está? Luego vamos a tener la lección 9 y el escrito. Igual vamos a dar una repasada. ¿Está? Que Dios les bendiga y adelante con todo, ¿eh?